Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, muy buenos días, muy bienvenido cada uno de ustedes a esta nueva semana, a este nuevo estudio, acá en su canal preferido, en su canal de estudio de la palabra de Dios. Vamos a tener una oración para poder eh, hacerlo de la mejor manera con la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este nuevo día, gracias por esta semana, Padre. Ahora, Señor, queremos estudiar tu palabra. Un tema muy interesante, Señor, un tema una verdad, Padre, que está escrita en tu Biblia y que la han tergiversado, Señor, y hay una enseñanza falsa que debemos atacar con la verdad. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría y que lo que estudiemos, Señor, pueda ser de beneficio para cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo pueda guiarnos y pueda instruirnos. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Oramos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y como decíamos, un estudio muy interesante. Continuamos con el gran conflicto. Ese es el tema para el trimestre, lección número 10 para esta semana, el espiritismo desenmascarado. Ese es el tema de esta semana, muy interesante. Y vamos a iniciar hoy domingo con este tema, domingo 2 de junio. La lección para el día de hoy es las consecuencias mortales del espiritismo. Dice Elena de White en su libro Patriarcas y Profetas en las páginas 739 y 740. Dice, la creencia en la comunión con los muertos prevalece aún hoy en día, hasta entre los pueblos que profesan ser cristianos. Bajo el nombre del espiritismo, la práctica de comunicarse con seres que dicen ser los espíritus de los desaparecidos se ha generalizado mucho. Tiende a conquistar la simpatía de quienes perdieron sus seres queridos. Y cómo que no, ¿verdad? Si cuando se pierde un ser querido, no queremos dejar de verlo, lo vamos a extrañar y por eso es que dice Elena de White que tiende a conquistar la simpatía de quienes perdieron sus seres queridos. A veces se presenta a ciertas personas, seres espirituales, en la forma de sus amigos difuntos y les describen incidentes relacionados con la vida de ellos o realizan actos que ejecutaban mientras vivían. En esta forma inducen a los hombres a creer que sus amigos difuntos son ángeles, que se ciernen sobre ellos y se comunican con ellos. Los seres que son así considerados como espíritus de los desaparecidos, dice Elena de White, son mirados con cierta idolatría. Y para muchos, la palabra de ellos tiene más peso que la palabra de Dios. Y ese es el peligro del espiritismo. Y esa es una de las consecuencias mortales, por cierto, como dice el título de este día, ¿verdad? Que los seres que son considerados como espíritus de los desaparecidos son mirados con cierta idolatría. Y nosotros sabemos que la idolatría es un pecado, ¿verdad? Es un pecado hacernos ídolos de cosas creadas. Y para muchos, termina diciendo el texto, para muchos la palabra de ellos tiene más peso que la palabra de Dios. Imagínense, imaginémonos entonces esa consecuencia muy grave del espiritismo. Eso existe hoy en día, ¿verdad? El espiritismo, así como lo escribió Elena de White hace muchos años, hoy podemos repetir eso con lo que iniciamos en el texto, que eso existe hoy en nuestros días, ¿verdad? Y de eso trata la inmortalidad del alma, la cual es una teoría pagana que fue introducida al cristianismo. Es otro engaño más de Satanás para hacer
que los hijos de Dios se pierdan. Para eso, ese es el objetivo, ¿verdad? Y en la Biblia encontramos la siguiente instrucción de Dios a su pueblo. Esta está en el libro de Deuteronomio 18, 9 al 13, y dice: cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, es decir, hacer sacrificios con los hijos. Hay muchos rituales que, que realizan estos que practican el espiritismo. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, dice el versículo 10, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni fraguador de encantamiento, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. Eso es otro tema muy interesante, porque porque es abominaciones a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti. Y dice el versículo 13, lo vamos a agregar: perfecto serás con Jehová tu Dios. Ahí nos está haciendo un llamado a la perfección también, ¿verdad? Un tema muy polémico. Dios es claro en sus palabras, mis queridos hermanos, y nos dice que todo ese tipo de prácticas son abominación, ya que engañan al pueblo llevándolo a una adoración falsa a dioses falsos. Y además, también hay un castigo para todos aquellos que practiquen eh, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Aquellos que realizan estas prácticas. También hay hay un castigo, y dice Levítico 20:27, y el hombre o la mujer en quienes hubiere un espíritu pitónico o de adivinaciones, han de ser muertos, los apedrearán con piedras, y su sangre, dice, será sobre ellos. Eso es lo que dice Levítico 20:27 respecto a estos que practican la adivinación, que tienen comunicación con espíritus, los que practican el espiritismo. Elena de White escribió en la página 565 del libro del conflicto de los siglos, en el capítulo, dice, intervención de los malos espíritus. Así se llama, el capítulo 32. Intervención de los malos espíritus, la página 565, dice: la relación entre el mundo viviente, entre el mundo visible, perdón, la relación entre el mundo visible y el invisible, el ministerio de ángeles de Dios y la influencia o intervención de los espíritus malos están tan claramente revelados en las Sagradas Escrituras y como indisolublemente entretejidos con la historia humana. Pero las Escrituras, dice, no solo enseñan la existencia de ángeles, tan buenos como malos, sino que contienen pruebas terminantes de que estos no son espíritus encarnados de hombres que han dejado de existir. La misma Biblia, dice Elena de White, nos dice que existen ángeles, buenos y malos, ¿verdad? Pero que también la Biblia nos enseña que que no son espíritus encarnados de hombres que ya hayan muerto, que hayan dejado de existir. Y vamos a dejar claro, según lo que acabamos de leer, que los ángeles sí existen, y existen desde antes de la fundación del mundo. Y estos ángeles tienen misiones de misericordia para los hijos de Dios. Siempre en el capítulo 32, intervención de los malos espíritus del conflicto de los siglos, en la página 566 dice:
haciendo referencia a los ángeles, ¿verdad? A los ángeles buenos que tienen misiones de misericordia para Dios, para los hijos de Dios. Dice, a Abraham los ángeles lo asistieron con promesas de bendición, ¿verdad? A Lot para rescatarle de las llamas de Sodoma. A Elías cuando estaba a punto de morir de cansancio y hambre en el desierto. A Eliseo con carros y caballos de fuego que circundaban la pequeña ciudad donde estaba encerrado por sus enemigos. A Daniel cuando imploraba la sabiduría divina ante la corte de un rey pagano, o frente a los leones también cuando estaba en el pozo de los leones. A Pedro, condenado a muerte en la cárcel de Herodes, a Pablo y a sus compañeros en la noche tempestuosa en el mar, a Cornelio para hacerle comprender el Evangelio, y a Pedro para mandarlo con el mensaje de salvación a Cornelio. Así es como en todas las edades, dice el conflicto de los siglos, en todas las edades los santos ángeles han ejercido su ministerio en beneficio, dice, del pueblo de Dios. Cada discípulo de Cristo tiene su ángel guardián respectivo. Estos centinelas celestiales protegen a los justos del poder maligno. Esa es la misión de los ángeles. Así como han ministrado estos ángeles a todos estos hombres de la Biblia, lo han seguido haciendo con cada uno de nosotros. Cada uno tenemos un ángel guardián. Se damos a gracias a Dios por esa misión que estos seres celestiales hacen en beneficio de cada uno de nosotros. Compartí esta lectura porque es importante también mencionar que los espíritus malos en un principio fueron creados sin pecado también, ¿verdad? Eran iguales que los seres santos, que los ángeles buenos, ¿verdad? Que ahora son mensajeros de Dios, pero cuando pecaron y fueron arrojados a la tierra junto a Satanás, su plan cambió, su objetivo cambió y ellos pasaron a tener su objetivo de deshonrar a Dios y hacer que los hombres le desobedezcan a Dios. Ese es el objetivo de los ángeles perversos, los ángeles malos. Dentro del espiritismo está la práctica de la comunicación con los muertos, ¿verdad? Hay muchas prácticas dentro del espiritismo y una de ellas es la comunicación con los muertos. Y la Biblia habla sobre este tema, lo deja muy claro. Dice Eclesiastés 9:5, cuando la Biblia habla sobre la comunicación con los muertos. Dice Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria, dice, es puesta en olvido. Eso es lo que dice Eclesiastés. Y en primer lugar es importante mencionar que de acuerdo a este versículo, que nos quede claro que cada persona que muere, su memoria, dice, es puesta en el olvido y ya no tiene más participación en este mundo, ¿verdad? Eso es lo tenemos que tener muy claro. Luego leemos en el Salmo 13:3, vamos a leer dos citas bíblicas. Leemos en el Salmo 13:3, donde dice el salmista, mira, óyeme, Jehová Dios mío, alumbra mis ojos, porque no duerma en muerte. Y en Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confesión perfecta. ¿Qué nos está diciendo estos versículos? Estos versículos y hay muchos más citas bíblicas, ¿verdad? Pero nos vamos a quedar con estas dos nada más. Estos dos textos bíblicos vienen y nos enseñan que, o sea, que esa enseñanza de que cuando las personas mueren van directo al cielo,
esa enseñanza queda eliminada con estos versículos, porque nos están diciendo, tanto el salmista como Daniel, nos dicen que la muerte es eh, como un estado donde está durmiendo, ¿verdad? Donde se duerme. No duerma en muerte, dice el salmista. Y Daniel dice, muchos de los que duermen en el polvo, ¿verdad? Entonces, esa creencia de que los muertos van al cielo directamente ha existido durante tanto tiempo, así como la observancia del día domingo. Tiene muchos años, ¿verdad? Decenas de años de existir esa creencia, así como la creencia de que el domingo es el día del Señor. Y esta creencia está tan firmemente arraigada que es muy difícil que la gente deje de creer en esta enseñanza. Es muy difícil, ¿verdad?, enseñarle a esta gente que eso es una creencia equivocada, ¿verdad? Y el mismo Jesús se refirió a la muerte cuando su amigo Lázaro, el mismo Jesús se refirió a la muerte como un estado eh, donde estaba durmiendo, ¿verdad? Se refirió a la muerte de su amigo Lázaro como que dormía e iba a despertar, le dice Juan 11:11. Y tampoco algo más que viene y debilita o elimina esta creencia de que los muertos suben al cielo directamente cuando mueren. Esta creencia también la elimina el hecho de que Jesús no subió directamente al cielo después de morir. Porque en Juan 20:17 dice, ¿verdad? Y lo dijo el mismo Jesús cuando les dijo, aún no he subido a mi Padre. Eso les dijo Jesús. En Juan 20:17 está registrado eso que Jesús dijo. Entonces, Jesús no subió inmediatamente, murió, ¿verdad? No subió al cielo. Y eso elimina esta creencia, esta teoría o enseñanza de que los muertos van directo al cielo. Y esta misma enseñanza, esta creencia, pone por el piso la enseñanza de la resurrección. Porque si yo eh, creo, ¿verdad?, que al morir voy a ir directamente al cielo, entonces, ¿por qué pone por el piso la enseñanza de la resurrección? Porque entonces, ¿qué sentido tiene o cuál sería el objetivo de la segunda venida de Jesús? Si yo muero y voy al cielo, entonces ¿a qué va a venir Jesús? ¿Quiénes van a resucitar entonces en la segunda venida de Jesús? Si todo el que muere, según esta creencia, van al cielo directamente. Es imposible, es algo inventado, ¿verdad? Inventado por la Iglesia Católica. Son doctrinas falsas que metieron al cristianismo. Y otra cosa, si el cielo es un paraíso donde no habrá llanto, no habrá enfermedades y tampoco habrá sufrimiento, no habrá muerte, entonces, ¿por qué nos aferramos tanto a vivir en esta tierra? ¿Por qué entonces queremos seguir viviendo? Si yo voy a ir directo al cielo donde no hay enfermedades ni nada de sufrimiento y es un paraíso, y si yo voy a ir al cielo directamente cuando yo muera, entonces elijo morir en lugar de vivir, ¿verdad? Elijo morir para vivir en el paraíso. No, o sea, es algo absurdo, ¿verdad? Dos situaciones claras que nos dejan con esta creencia de que al morir se va directamente al cielo. Eh, el hecho de que, primero, Jesús no fue al cielo directamente. Y segundo, si los muertos van al cielo directamente, ¿a qué va a venir Jesús en su segunda venida? ¿A quiénes vendrá a resucitar? Para finalizar, leo en Primeros Escritos, página 262. Elena de White dice, los santos, y cuando dice los santos se refiere a cada uno de nosotros,
Ese es otro tema que la Biblia también habla acerca de esto. Los santos, dice, deben comprender el estado en que se hallan los muertos. Debemos, dice ella, comprender el estado en que se hallan los muertos, porque los espíritus diabólicos se les aparecerán aseverando ser queridos parientes o amigos que les declararán doctrinas contrarias a las escrituras. Harán cuanto pueda para excitar su simpatía y realizarán milagros ante ellos para confirmar sus declaraciones. Todo esto harán, dice, los muertos, que supuestamente podemos comunicarnos con ellos. El pueblo de Dios, dice, debe estar preparado para rechazar a estos espíritus con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y que los aparecidos son espíritus de demonio. Eso es. Es el diablo el que está detrás de esta creencia, de esta enseñanza, de esta doctrina católica, de que los muertos van al cielo al morir. Eso no es así. Está claro, la Biblia lo enseña. La verdad bíblica es que los muertos nada saben. Lo leímos en Eclesiastés, Daniel lo dijo, que duermen, los que duermen en el polvo, dice. Así es que no existe tal teoría o tal enseñanza. Es una enseñanza falsa de que los muertos van al cielo cuando mueren. Que nuestro Padre Celestial nos ayude a tener el conocimiento suficiente para no ser engañados por aquellos que practican el espiritismo. Que el Espíritu Santo nos instruya, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Ese es mi deseo en esta mañana. Día de mañana, lunes, vamos a continuar acá en Conectados con el Cielo con este interesante estudio para desenmascarar el espiritismo. Así que te esperamos acá. Hasta pronto.